Bueno, entonces, lo primero es importante saber, muchos pacientes veo que han sido operados hablando del tema refractiva, o de cataratas o refractiva miope alto, que dicen, doctor, veo mal, y el cirujano, el oftalmólogo, realmente no le encuentra nada, dice, está viendo 10 décimos, o tiene muy buena visión, buen resultado refractivo, y muchas miopes en algún momento de la vida, generalmente a partir de la quinta década de la vida, empiezan a presentar una pequeña desviación ocular, una esotropia suele ser, que es muy leve y que si uno no le hace un cover test no lo va a detectar, y que el paciente está en realidad empezando a tener visión doble. Entonces hay que realmente preguntar y hacer hincapié en si realmente lo que está viendo el paciente es visión doble o no. Y viceversa, el paciente que dice veo doble en realidad no está viendo doble, tiene una visión fantasma. Por eso es la diplopía monocular, que es la segunda pregunta que uno tiene que hacer. Si usted se tapa un ojo, ¿está mejor? Hay pacientes que dicen, yo nunca lo probé, lo van a probar ustedes, y otras veces el paciente dice, no, sí, yo me tengo con un ojo tapado, y ahí la cosa mejora. Entonces sabemos que la diplopia es monocular. Si el paciente dice, yo me tapo el ojo, y sigue viendo mal, entonces piensen en diplopia monocular, y con un estenopeico ustedes van a, francamente, saber si es o no, si el estenopeico hace que desaparezca la diplopia. Entonces esto es definitivamente una diplopia monocular por algún tema refractivo o de córnea, como vamos a ver más adelante. Después es importante saber si hay dolor. Si un paciente que viene con diplopia tiene dolor, entonces ya es algo más grave. Sabemos que un aneurisma con una paresia del tercero es una causa, una fístula carotido-cavernosa puede ser otra. Entonces el tema del dolor o no dolor también cambia un poco la situación. Y si es permanente o intermitente, veo muchos pacientes que cuando vienen a consulta dicen, no, ahora no veo doble, pero yo cuando me levanto a la mañana o en la noche o en algún momento veía doble, ahora no está. Eso también nos da una orientación de la causa, ya que la miastenia suele tener una visión doble en algunos momentos del día. No es que haya que hacer semiología de la diplopia torsional, los estrabólogos están muy de moda los últimos 5 años de la torsión, estudian mucho la torsión. En definitiva, la torsión sirve más que nada para la paresia del oblicuo superior, si yo quiero saber si es bilateral o si es unilateral, para el plan quirúrgico, y una manera de estudiarla es con el test de Maddox, donde uno le pide al paciente que, digamos, ajuste el filtro rojo y verde, y si no están exactamente en la misma línea significa que tiene una exciclotorsión. Acá vemos a un paciente que en el ojo izquierdo tiene está exciclotorsionado el filtro, por lo tanto uno mira en el mismo anteojo, en el mismo montura de prueba, y mide cuántos grados de exciclotorsión tiene. De acuerdo a eso yo sé si la parálisis es unilateral o bilateral. Después también es importante saber si empezó de golpe o no, porque también diplopias que empiezan y se van, nos hablan más de causas como el Graves o como la miastenia. La edad en los niños siempre, sabemos que los chicos siempre se dice que hasta los 8 años suprimen. Entonces una de las cosas que a veces veo es que pacientes que comienza con una esotropia acomodativa o parcialmente acomodativa, con hipermetropía, inicialmente se quejan de diplopia y los mandan al neurólogo porque dicen veo doble, se asustan, en vez de hacer una refracción y ver que tiene una hipermetropía de +4 y que con simplemente un anteojo van a mejorarlo. Entonces, no pensar que directamente un chico que venga con diplopia va a ir directamente a una resonancia magnética o un neurólogo, sino primero háganle la refracción, porque lo más probable es que sea una esotropia acomodativa. Salvo que hay algunos signos que nos van a hablar de que no es una esotropia acomodativa, que tenga nistagmus o que tenga una mayor desviación cuando mira de lejos que cuando mira de cerca. En la Edad Media las causas más comunes son miastenia y Graves, y en los adultos la causa más común es la de origen vascular. Entonces, una vez que interrogué y que sé que la diplopia es binocular y no monocular, el siguiente punto es ver cómo estudia un paciente. Acá no hace falta mucha tecnología, simplemente ver cómo se mueven los ojos, lo hace mirar hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, y ver si el ojo se mueve bien, si los dos ojos completan la excursión o no, o si hay una paresia o una parálisis o una hiperfunción si un ojo se va para arriba. Y después, una vez que ya vi esto, entonces hay que hacer un cover test. Es algo semiológico, como les dije, sin mucha tecnología dependiente, pero simplemente hacer un cover test a ver si el ojo se mueve. Si el ojo se mueve es que el ojo estaba desviado, y si estaba desviado, por lo tanto, eso es lo que le está produciendo la visión doble. Entonces, hemos visto hasta cuando la diplopia es monocular como lo causas,
he visto hasta ojo seco. Ojo seco, queratitis, el paciente viene, dice veo doble, y a veces dice veo doble con los dos ojos, entonces confunde un poco, porque si se tapa un ojo sigue viendo doble, y uno dice, bueno, diplopia binocular, pero en realidad es una diplopia monocular en los dos ojos. Entonces, acuérdense siempre, además del cover test, de tener un estenopeico a mano para diferenciar uno de la otra. Y otro de los conceptos que a veces veo es muchos pacientes que vienen con estrabismo, ya tienen 20, 30 años, a veces se les dice, no, hasta los 20 años no se puede operar, a veces hasta, no, se puede operar cuando sea más grande, y después entonces el paciente espera hasta los 20 años, llega a los 20 años y dice, no, hasta los 25. Y a veces hay miedo de que el paciente quede con visión doble. Bueno, yo tengo un tema ahí con el tema de la visión doble, porque es muy importante saber qué paciente puede quedar con visión doble antes de la cirugía y cuáles no. Una persona que nació con estrabismo no tiene fusión. Al no tener fusión no tiene capacidad de ver con los dos ojos simultáneamente, por lo tanto nunca va a ver doble. ¿Y cómo sé si el paciente no me dice si nació con estrabismo o no? Porque a veces el paciente dice, sí, cuando era chico yo tengo estrabismo, pero no sé exactamente de cuándo, mi mamá no me dijo. Entonces hay algunos signos que nos hablan de que nació con estrabismo. Uno de ellos es el nistagmo latente. Cuando yo tapo un ojo y el ojo se mueve, significa que tiene nistagmo latente, no va a tener visión doble ese paciente. La DVD, si el ojo viene de arriba, significa que nació con estrabismo, ese paciente tampoco va a tener visión doble. Y son esos dos signos muy importantes para saber que uno puede operar, quedar pésimo el estrabismo, totalmente desviado el ojo, y a pesar de todo el paciente no va a tener visión doble. Ahora, hay pacientes que tienen correspondencia, lo que se llama correspondencia anómala, que son estrabismos de pequeño ángulo, que esos casos tienen una diplopia transitoria y nunca va a ser una diplopia definitiva. Esto es importante saberlo desde el punto de vista legal, porque pacientes que han nacido con estrabismo sabemos que aunque se operen y queden mal, no van a tener visión doble. Entonces, el miedo más común en esto es los tumores, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, fíjense si no tiene nistagmus, fíjense si no tiene o alguna paresia, y fíjense las pupilas, porque si hay anisocoria, bueno, entonces ahí nos está hablando de que sí puede haber un tumor adentro de la cabeza y es para pedir imágenes. Por supuesto, el fondo de ojo, el edema de papila es otro de los signos que nos va a decir si la diplopia puede estar relacionado a un tumor intraocular. Miastenia es una causa muy común, piénsenla siempre, son estrabismos que típicamente incomitantes, o sea, cuando lo mido al frente tiene una desviación, cuando miro al costado tiene otra desviación diferente, cuando miro arriba es diferente, entonces eso es bastante clásico de la miastenia. Este paciente en la foto mirando arriba ven cómo inició una desviación vertical en el ojo izquierdo, entonces siempre tener en cuenta la miastenia, que es la gran simuladora y puede dar cualquier cosa. El Graves es más fácil, porque vamos a tener retracción de párpado y es algo más obvio, aunque inicialmente si no hay mucha retracción a veces es más difícil de darse cuenta. Una tomografía sin contraste nos va a mostrar ahí si hay un músculo más agrandado que el otro, entonces nos va a hablar sobre un Graves. La esclerosis múltiple típicamente, no digan esclerosis múltiple porque al paciente le queda esa palabra para el resto de su vida en su cerebro y no se lo saca nunca más. Puede ser cuando tienen una paresia transitoria del sexto par, gente joven, no piensen en eso, una persona de menos de 10 años o de más de 60 o más de 50, o la oftalmoplegia internuclear, entonces van a tener nistagmus también. O sea, si hay nistagmus, piensen que ahí sí hay que pedir imágenes. Esta es una causa muy común en los adultos, vamos a decir, ya que hablamos de rejuvenecimiento recién, no vamos a hablar de tercera edad, pero arriba de los, yo diría, 65 años, 70 años de edad, muchos pacientes dicen veo doble cuando manejo, cuando miro de lejos, cuando estoy en casa estoy bien, pero cuando salgo a la calle veo doble. Son pacientes que tienen una leve esotropia, una leve estrabismo convergente cuando miran de lejos. Uno le hace un cover test mirando de lejos o a 6 metros y van a dar una leve esotropia de 4, 8, 12 dioptrías, y cuando miran de cerca estás bien. Esos son pacientes que pueden andar bien con prismas, o en algunos casos, si el estrabismo es mayor, son quirúrgicos y suelen andar bien. Son de origen vascular y no hace falta pedir imágenes. Lesión vestibular, este era un paciente que me decía, de golpe empezó a sentir un zumbido en el oído permanente, lo estudiaron y después se le desvió el ojo y empezó a ver doble. Lesiones vestibulares también pueden producir desviaciones verticales y visión doble. Y después se dan las causas de visión doble producidas por el hombre. Las cirugías. En la cirugía de desprendimiento de retina, este era un paciente operado de retina, la retina estaba aplicada, pero le quedó el ojo un poquito desviado, como podrán notar. La catarata es raro, pero hoy en día anestesias periculares prácticamente no se hacen. El año pasado tuve otro paciente que por una anestesia periocular
le dieron el recto inferior y entonces hizo una diplopia por una contractura del recto inferior, una hipotropia. Oculoplástica es raro. Hemos visto con Martín algún caso de párpado de blefaloplastia inferior que, bueno, han tocado ahí algún oblicuo y han producido diplopia secundaria de eso. Estrabismo, como les dijo, son solamente los casos que tienen un estrabismo leve inicialmente o correspondencia anómala, especialmente en microtropias, pequeños estrabismos que si quedan con mayor desviación, a esos pacientes sí van a quedar con visión doble. Y cirugía refractiva, que es lo que vamos a hablar, tengan cuidado pacientes con grandes anisometropías, un típico menos 3 en un ojo y menos 20 en el otro, le operan el menos 20 y el paciente levanta la supresión, ese ojo menos 20 probablemente estaba un poco desviado y empiezan con visión doble. O las anisometropías leves, hipermétropes que tienen más 1,50 en un ojo, más 4 en el otro, le operan los dos y ese más 4 que era parcialmente amplio, pues los pacientes quedan muy, muy incómodos inicialmente. O sea, anisometropías y cirugía refractiva, tengan cuidado o por lo menos háblenlo previamente, que son pacientes que pueden llegar a tener o diplopia o, digamos, grandes dificultades. El Parkinson es difícil porque también puede producir visión doble y defectos en el campo visual. Pacientes con glaucoma hemos visto que tienen visión doble no porque una falta o una alteración en la alineación de los ojos, sino por un slippage, por una alteración en los campos visuales. El paciente tiene visión doble y a veces ahí los prismas tienen un rol. ¿Cuándo usar prismas en visión doble? Solamente desviaciones pequeñas, ¿no? Yo veo a veces gente que viene con un vidrio así grueso de cada lado, con una paresia o parálisis del sexto par. Esos casos no sirven. Digamos, en general damos prismas hasta 14, 16 dioptrías. Ahora sí se pueden dar prismas de Fresnel. Los prismas de Fresnel son como un contact que uno lo pone y puede dar un prisma ahí sí de 25, de 30. Lo que pasa es que baja la visión. El mismo contact baja la visión, pero por lo menos en algunos pacientes que o no quieren o no pueden operarse, el prisma de Fresnel sirve para que no tengan visión doble. Entonces tengan en cuenta que cuando un paciente joven, si no es una esotropia acomodativa, tiene visión doble, es potencialmente grave y pidan imágenes. En adultos arriba de los 60 años, piensen en la cuestión vascular, diabéticos, hipertensos es lo más común, se les va solo, no pedimos imágenes, salvo que 2 meses después sigan con una visión doble, entonces ahí sí. Las autoinmunes en adultos piensen siempre en el Graves y en la miastenia, inflamatorias o restrictivas. Entonces, la diplopía es un signo oftalmológico que puede o no indicar una enfermedad neurológica y una vez encontrada la causa, su tratamiento es siempre exitoso. No hemos tenido pacientes que hayan quedado toda su vida con visión doble, excepto una que me acuerdo en este momento, una dentista que tenía un osteoma y le sacaron parte del frontal con una placa de titanio y le quedó adherido el globo ocular a la placa de titanio, pero si no hay una cuestión así restrictiva, en general la diplopia siempre es tratada en forma exitosa.